Lección 29, la santidad moral de Dios. Hermanos, en la lección anterior se supone que comenzamos a considerar los atributos comunicables morales de Dios. No obstante, tuvimos que hacer un tipo de paréntesis, un tipo de stop, pues aunque comenzamos a considerar la santidad de Dios, explicamos que la santidad muchas veces en las Escrituras no solo implica el carácter moral de Dios, sino la trascendencia o lo que llamamos la otreidad de Dios. En ocasiones la palabra santo denota la pureza moral, ética que hay en Dios. En otras ocasiones santidad manifiesta que Dios está apartado, que Dios está separado, que Dios es otro, la otreidad de Dios. Así que por eso, al empezar a tratar la santidad, hicimos ese paréntesis para explicar el concepto más amplio. El día de hoy ya regresamos a los atributos comunicables morales de Dios, contemplando la santidad como un atributo moral, Hermanos, tengo el deseo de profundizar un poquito en la cuestión de la santidad moral de Dios, de manera que podamos decir en algún momento las mismas palabras de los puritanos respecto a este atributo. ¿Saben? Ellos decían que es la santidad de Dios, la joya en la corona de Dios. Ellos llamaban la santidad su belleza misma. Déjenme leerles las palabras de Stephen Charnock al respecto. Él dice así: el poder es la mano o el brazo de Dios. La omnisciencia es su ojo. La misericordia, sus entrañas. ¿Por qué la misericordia sus entrañas? Porque la palabra hebrea y en ocasiones la palabra también griega por misericordia tiene que ver con se compunge. Alguien que siente esa sensación dentro y es movido. Entonces dice, el poder de Dios es su brazo, su omnisciencia es su ojo, su misericordia es sus entrañas, la eternidad su duración. Pero la santidad, su belleza. Pero la santidad, su belleza. Lo que quiere decir Charnock en las palabras de A.W. Pink es que así como el poder es la fuerza de todos los atributos de Dios, así la santidad es la belleza de todos los atributos de Dios. Esto es, todos sus atributos son bañados con su santidad. Según Edward Lake, esto es algo muy importante, porque si no, su sabiduría sería sutileza, su justicia crueldad, su soberanía tiranía, su misericordia compasión, sin mucha objetividad. Es la santidad de Dios que hace la sabiduría de Dios santa. Es la santidad de Dios, que hace la sabiduría de Dios pura. Es la justicia por la cual su acto de juzgar es bueno, es justo. Así que el atributo del cual vamos a contemplar hoy es un atributo muy amado entre la iglesia. De hecho, ha sido llamado de ocasión en ocasión como el atributo de atributos. Hermanos, los que estuvieron aquí desde las primeras lecciones pueden estar de acuerdo conmigo en que no podemos decir que hay un atributo mayor en Dios, ¿sí? Porque estudiamos a la luz de la simplicidad de Dios, que Dios es un ser sin composición, es un ser simple, por lo tanto, no está compuesto de un atributo y otro atributo es mayor y otro atributo es mayor, sino Él es simple y todo lo que hay en Dios es Dios, así que la santidad no es más que su poder, ¿sí? Pero hermanos, ese concepto no nos debe hacer perder de vista que la santidad es un atributo precioso y sobresaliente de entre los otros.
no porque sea más que otros, sino porque suele brillar más. Así como el amor, la santidad. Y les digo algo, la iglesia de nuestros días ha olvidado que Dios es santo. Por lo tanto, estoy sumamente emocionado de comenzar a meditar en el atributo de santidad. Y si los planes no cambian, es probable que esta sesión, la próxima sesión, me gustaría considerar otro aspecto de la santidad de Dios y quizá una sesión más, porque estamos necesitados de considerar que Dios es santo. Antes, la santidad de Dios era algo que se predicaba en los púlpitos. En nuestros días ha desaparecido. En la iglesia contemporánea, la ley de Dios ya no es predicada en el púlpito. El juicio de Dios ya no es predicado del púlpito. El odio Dei, el odio de Dios, ya no es predicado en el púlpito. La iglesia contemporánea se ha olvidado que Dios es santo. Por eso esa adoración barata, falsa que hay en tantas iglesias. Porque se les ha olvidado que el Santísimo debe ser adorado como Él manda. Porque ya no hay temor reverente ante el santo Dios. Porque ahora adorar a Dios es igual que adorar cualquier otra cosa. Se han olvidado que Él es celoso de su santidad. Se han olvidado que sus sacerdotes llevaban una diadema diciendo santidad a Jehová. Se ha olvidado que Jehová mató a los hijos de Aarón por haber ofrecido fuego que Él no mandó, fuego extraño. Se han olvidado, hermanos, que el sacerdote caía en la presencia de Dios, en el atrio, en el lugar santísimo, cuando no se hacían las cosas apropiadas, porque Jehová es santo. La iglesia de nuestros días se ha olvidado. Y no dudo, hermanos, que en mucha manera nosotros necesitamos ser refrescados, que Dios es santo. Él es el Santísimo, que aún en sus propios ángeles no confía. Así que yo espero que este tiempo sea de edificación para nosotros, porque realmente empezando a estudiar este tema ayer, me di cuenta, hermanos, que necesitamos ser muy refrescados. ¿Saben por qué se predica poco de la santidad en nuestros días? Porque se ha olvidado que Dios es santo. Tengo un libro, algunos libros en mi casa de puritanos. Santidad, 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 santidad. Cómo vivir santo, cómo vivir piadoso. Ve a las librerías hoy en día y cómo ser un hombre exitoso, cómo tener una buena vida, cómo te puede ir bien en tu matrimonio, cómo puedes mejorar tu iglesia. Pero santidad, piedad, vida espiritual, pureza de religión, ya no es más un tema que el cristiano en nuestros días quiere debatir. No es algo que quieren escuchar. Por eso hay tanta gente con Joel Osteen, porque no quieren escuchar de santidad. De hecho, esa es la marca de su iglesia. Santidad. Pueblo santo. Oh, hermanos, que Dios refresque nuestros corazones con este precioso atributo, y que seamos movidos como iglesia a buscar la santidad de Dios. Pero déjenme comenzar con una definición sencilla de qué es la santidad de Dios. Así que me gustaría mencionar varios teólogos sobre cómo definen ellos la santidad de Dios, para entender un poco a qué nos estamos refiriendo. Stephen Charnock define la santidad como la rectitud o integridad de la naturaleza divina. ¿Sí? Rectitud e integridad de la naturaleza divina, en efecto y acción hacia la voluntad divina por el cual Él obra. O sea, no solo es que Dios tiene santidad, no solo es que Dios busca la pureza, sino que es movido hacia ella. Berkhoff: es aquella perfección, la santidad es aquella perfección de Dios en virtud por la cual Él externamente desea y manifiesta sus excelencias morales, aborrece el pecado y demanda pureza de sus criaturas. Aquí se expande la definición. No solo es que Dios desea lo santo y lo puro, aborrece pecado. Como he dicho,
Hoy comenzamos nuestra contemplación de la santidad de Dios, pero hoy mayormente nos estaremos enfocando a que Dios desea la pureza. Sobre el odio de Dios hacia el pecado será algo que meditaremos la próxima lección, lección 30, con el título Odio Dei, Dios, el odio de Dios. Petrus van Maastricht dice que la santidad de Dios expresa una absoluta bondad por la cual Dios está inclinado a toda la pureza moral y se aparta de toda la impureza del pecado. ¿Pueden ver dos aspectos de la santidad de Dios? Empiezan a ser claros. Por un lado, Dios ama lo puro, Dios es puro, Dios desea lo puro, desea lo santo, desea lo que no es corrupto. Y por otro lado, Dios se aparta, desecha, rechaza, odia lo que no es santo. Richard Mueller dice: la santidad de Dios es, en un sentido, el fundamento de todas sus otras virtudes o excelencias, en tanto que Dios debe caracterizarse por este amor propio o pureza reflexiva, si Él va a ser perfecto en sabiduría, poder, misericordia, y si Él va a ser estimado apropiadamente por su creación. Él está diciendo, ok, la santidad en primer lugar implica que Dios se ama porque Él es santo. Ok. Habiendo comenzado con estas breves definiciones que espero que empiecen a dar un poco de luz sobre nuestro tema, ahora me gustaría comenzar a hacer el desarrollo de esta doctrina. Y es que hay al menos dos aspectos que debemos considerar cuando hablamos de la santidad de Dios. Un aspecto es negativo y un aspecto es positivo. Cuando digo que es negativo es que se niega algo de Dios, ¿sí? O se dice algo de Dios en forma de negación. Cuando digo es positivo, es que se afirma algo de Dios, en lugar de negarse. Ok, comencemos con el aspecto negativo. En su aspecto negativo, la santidad moral de Dios. ¿Cuál es el aspecto negativo de la santidad de Dios? Que Dios rechaza, que Dios no, ahí está la negación, no tiene comunión con el pecado. Ese es el aspecto negativo de la santidad de Dios. Se describe de Dios algo que Él rechaza, algo que Él no hace, algo que Él no desea. Ok, el aspecto negativo de su santidad es que Dios no tiene comunión con el pecado. Pero, antes de comenzar a describirlo, me gustaría mostrar que aunque hemos dicho que la lección pasada fue una especie de paréntesis, en realidad, hermanos, la santidad de majestad de Dios tiene mucha relación con la santidad moral de Dios vista en su aspecto negativo. Ok, ¿qué quiero decir? Escuchen lo que dice Joel Beeke al respecto. Podemos hablar de la santidad moral de Dios no como un atributo separado de la santidad de majestad de Dios, sino como otra dimensión de la única santidad divina. O sea, ¿qué se quiere decir por la santidad de majestad de Dios? ¿Quién recuerda? Que Dios está separado, ¿sí? Recuerden, santo viene de la palabra hebrea kadosh, que quiere decir cortado, separado. Cuando los ángeles cantan santo, 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 ellos están diciendo, Señor, tú eres otro. Cuando contemplamos tu gloria, cuando vemos tu poder, cuando vemos tu majestad, cuando vemos tu amor, cuando vemos tu misericordia, cuando vemos tu ira, no podemos sino decir santo, o sea, otro. Tú eres otro. Pero dice Joel Beeke, en realidad, esta santidad que manifiesta la otreidad de Dios tiene mucha relación con la santidad moral de Dios vista como la separación de Dios del pecado. O sea, la razón por la cual Dios no se contamina del pecado, eso quiere decir la santidad en forma negativa. Dios no se contamina del pecado, Dios aborrece el pecado. La razón por la cual Dios no se contamina del pecado se debe a que Él es separado. Déjame explicarlo así. Imagina que un día llega una gran inundación y hay una casa que vive justo en la cima de la montaña. Todas las demás viven debajo de la montaña. Entonces esta inundación traía mucho lodo. Cuando el río pasa
y ocurre esta triste inundación, todo quedó manchado, excepto la casa que estaba separada. Entonces intentemos vincular los puntos que he propuesto en esta lección. Cuando decimos que Dios es santo, o sea que Él es otro, estamos diciendo que Él tampoco peca porque Él es otro. El mundo se pudo contaminar, pero Él es otro. Él está separado. Las casas de abajo se ensucian. Él permanece el Santísimo. Miren lo que dice de hecho un autor. Si Él es alto, exaltado y por encima de todos, como estas escrituras lo dicen, Él es por lo tanto separado de todo lo que es pecaminoso. ¿Por qué afirmamos santidad moral de Dios en el aspecto negativo de que no tiene comunión por el pecado? Dice este autor llamado Culver. Dice, porque Él es otro. Porque cuando ellos se contaminan, Él permanece santo, porque Él está separado. Hermanos, en la caída, la maldición del pecado cayó sobre todos. Niños deben saber esto, pero antes Adán y Eva vivían con los animales. Podían abrazar a un leonzote. Pero en la caída, el cosmos entero vino a ruina. Pero Dios no es parte del cosmos. Dios es otro. Dios está separado. Así que cuando el cosmos cae, Él permanece santo. Miren lo que dice Berkhoff, justamente lo que estamos diciendo. Él dice, la idea ética de la santidad divina no debe separarse de la idea de la majestuosidad, de la majestuosa santidad de Dios. Aquella, o sea, la santidad moral, se origina y se desarrolla en base a esta, la santidad de majestad. La idea fundamental de la santidad moral de Dios es también de separación, pero en este caso es separado del mal moral. Miren esto, a ver si esto ayuda. No sé si estoy revolviéndolos más o si está haciendo esto claro para ustedes. Pero déjenme intentar hacer esto claro una vez más. Si no lo logro, seguimos. Cuando hablamos de santo, podemos hablar de Dios usando la palabra hebrea kadosh como separado. Él es de otra. Él es diferente, hermanos. Ni siquiera podemos decir que es de otra especie, porque ustedes saben que para generar el concepto de especies debe haber diferentes seres que comparten cosas en común y entonces los llamamos especie. Dios ni siquiera podemos decir que es de otra especie porque no hay nadie que comparta algo como Él. Y dijimos, ni siquiera, niños, ¿qué se parece más a Dios? ¿Un gusano o un ángel? ¿Qué dijimos la clase pasada? Nada, nadie, ni el ángel ni el gusano son como Dios. Ni el ángel en su gran exaltación, ni el ángel, los ángeles que son puros, porque hay ángeles que cayeron, ni los ángeles más puros, más poderosos, más excelsos son como Dios. Nadie es como Dios. Entonces a veces usamos santo para decir, Él es otro. Pero este concepto de que Él es otro es la base para decir, Él es santo moralmente. O sea, Él no tiene comunión con el pecado. ¿Por qué? Porque Él es otro, Él es distinto, Él está separado. El mismo evento, y yo creo que si nada ha traído claridad hasta ahora, ahora sí. El mismo evento que manifiesta la santidad de trascendencia de Dios, santidad de majestad de Dios, es el mismo evento que manifiesta la santidad moral de Dios. Isaías. ¿Qué hemos dicho que están cantando los ángeles? Santo, santo, santo. Hermanos, ¿qué santidad dijimos la lección anterior que los ángeles están exaltando? ¿La santidad moral de Dios o su santidad de majestad? De majestad. Ok. Es cuando Isaías ve la santidad de majestad de Dios que reconoce su pecado. O sea, la misma santidad que lo hace otro,
es la misma santidad que revela su pureza. Es la misma santidad que revela lo limpio que es Él y por lo tanto lo pecaminoso que es el hombre. Así que la santidad moral de Dios implica negativamente, en primer lugar, que Él no peca ni puede pecar. Eso quiere decir que Dios es santo. Dice Santiago capítulo 1 que Él no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Así que no solo Él no puede pecar, Él no tienta a nadie. Hermanos, esto es importante. No solo Él no puede hacer el acto de pecado, Él no puede producir el pecado. Así que cuando lidiamos con temas complicados como la causa de la caída de Adán y Eva, nuestra respuesta debe estar en primer lugar presentada bajo la premisa que Dios es santo y por lo tanto no pudo pecar, no puede pecar. Pero no solo implica que Él no peca, también implica que desprecia el pecado. Y sí, odia el pecado y también al pecador. Sí, lo que han dicho los pastores por ahí afuera, Dios odia tu pecado, pero Dios no odia al pecador. Bueno, vamos a ver si eso dice el salmista. Abran sus Biblias en Salmo 5. Salmo 5:4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. ¿Pueden ver? Dios es santo. No se puede complacer en la maldad. El malo no habitará junto a ti. 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aquí va. Prepárense. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y esto se repite a través de los salmos. ¿Saben cuál es el problema con la religión de nuestros días? Que los pastores no leen sus Biblias y tampoco los miembros de sus iglesias. Si no, se saldrían de ahí. Pero la santidad no solo implica un aspecto negativo, también implica un aspecto positivo. Jonathan Edwards define la santidad de Dios en este aspecto positivo, diciendo, como la excelencia y belleza de la naturaleza de Dios. Hermanos, ¿alguna vez habíamos pensado en la santidad de esa forma? Es la belleza de Dios, la pureza de Dios, por la cual su corazón está dispuesto y se deleita en todo lo que es moralmente bueno y excelente. De aquí, como lo veremos en las siguientes sesiones, de aquí nace nuestro deseo de ser santos. De aquí nace nuestro deseo de vivir en santidad, en que Él ama lo santo, que Él se complace de lo santo. Pero no me puedo adelantar. Así que el aspecto positivo enfatiza que Dios no solo está apartado del mal, sino que todo lo que hace es puro, o sea, libre de contaminación. No hay pecado en ninguna de sus obras, no hay falla en ninguna de sus obras, no hay corrupción. Abran sus Biblias en el Salmo 145, versículo 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Justo es Jehová en todos sus caminos. No sé cuál es la providencia de Dios para tu vida actual. No sé las tribulaciones que estás. Pero hermano, en medio de la tribulación, mantente santo. Mantente confesando que Él es santo. Y que lo que estás padeciendo no es porque Él es injusto contigo. Él siempre permanece justo. Eso fue lo que la pagana esposa de Job le quiso recomendar. Maldice a Dios por esto. No, Él es justo. Y Él dio y Él quitó. Sea su nombre bendito. Oh, hermanos, eso debe haber en nuestra confesión cuando hay tribulación.
Porque en la tribulación somos tentados a atribuir a Dios maldad en sus obras, pero Él es santo y Él no puede hacer ningún mal en nuestras obras. John Gill define la santidad de Dios así: santidad es la pureza y rectitud de su naturaleza. De su naturaleza. Dios no puede ser diferente, sino recto, sino puro, sino justo. No puede hacer las cosas sino con una pureza, llamémosle así, excesiva, cuya naturaleza es tan pura, sin ninguna mancha o corrupción, ni ninguna cosa parecida. Él es luz y pureza misma. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. No hay ninguna forma de maldad en Dios. Todas las cosas que piensas son puras, son santas, son justas, son rectas. En las palabras de Stephen Charnock, la santidad de Dios implica que Él ama lo bueno, lo puro y lo justo. Él siempre ama lo bueno, lo justo y lo puro. Esa es la santidad de Dios. Dos aspectos. En primer lugar, se aparta del pecado y no tiene relación con el pecado. En segundo lugar, está inclinado a lo bueno, a lo justo. Me gusta esta cita de Stephen Charnock, que es un poco extensa, pero es bastante útil para entender cómo es que este atributo, hermanos, no es una opción en el ser de Dios, es parte de su naturaleza y por lo tanto, todo lo que es Dios es santo. Escuchen, la justicia es una justicia santa. Su sabiduría es una sabiduría santa. Su brazo de poder es un brazo santo. Su verdad o promesa es una promesa santa. La santidad y la verdad van de la mano. Su nombre, que representa todos sus atributos en conjunto, es santo. Él es justo en todos sus caminos y santo en todas sus obras. Él es la regla de todos sus actos, la fuente de todos sus castigos. Si cada atributo de la divinidad fuera un miembro distinto, la pureza sería la forma, el alma, el espíritu que lo anima. Sin ella, su paciencia sería indulgencia al pecado, su misericordia una debilidad, su ira una locura, su poder una tiranía, su sabiduría sutileza. Pero Él es santo y por lo tanto todos los atributos son permeados por su santidad. Así que, ¿en dónde vemos la santidad de Dios? Ya hemos expuesto una breve definición, ya hemos ampliado la definición. Ahora veamos dónde se revela la santidad de Dios. Porque Salmo 145 dice que todos sus caminos son justos, o sea, todo lo que Dios hace es justo. Así que podemos ver la santidad de Dios en al menos tres tipos de obras. Tres tipos de obras o tres aspectos de su revelación. En primer lugar, su santidad es revelada en su obra de creación y recreación. No se nos dice que en la obra de creación Dios hizo todo justo. Dice, Dios hizo al hombre recto, pero éste buscó muchas perversiones, muchos males. Dios hizo al hombre santo y justo. Dios hizo al hombre sin mancha. Hermanos, no solo Dios hizo al hombre como en blanco, sino con una inclinación al bien. Algunos hablan que el hombre fue hecho tabula rasa, como una hoja en blanco, y depende qué le ponga, se inclinaría. No, Dios hizo al hombre con inclinación hacia la santidad, porque Dios no pudo haberlo hecho de otra forma. Él era su imagen y semejanza. Así que Dios hace todo justo. Su obra de creación lo manifiesta en el hombre. Pero es más, en los seres más oscuros de nuestra actualidad, que son los ángeles caídos, según Judas, porque no fueron creados así, eran santos y justos. Judas capítulo 6 dice eso, que ellos dejaron su dignidad, dejaron su posición de santidad, cayeron. Si tales fueron sus primeras obras,
que fueron manchadas por el pecado. Hermanos, espero que ya hayan comenzado su lectura del año nuevamente. Como un anuncio, voy a buscar que podamos tener el programa de lectura de Robert Murray McCheyne ahí en las próximas semanas. Ahora estoy siguiendo este año el programa de Robert Murray McCheyne y realmente lo considero muy bueno. Pero eso ya fue un comercial. Déjenme regresar a mi punto. Ya empezamos nuevamente Génesis y es impresionante leer cómo del estado de perfección en los capítulos 1 y 2 llegó a tal condición en el capítulo 4 y 5. Maldad, 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 maldad. Así que Dios hizo todo justo, pero ellos buscaron el pecado, muchas perversiones. Así que la obra de santidad de Dios ha sido manchada por el pecado. Y ahora a los hombres les cuesta ver que Dios hizo todas las cosas justas. Pero si Dios creó todas las cosas santas y justas en la primer creación, hermanos, ¿cómo lo es en la recreación? ¿Qué es la recreación sino la obra de salvación de Cristo? Y ahora a sus nuevas criaturas, porque si alguno está en Cristo, literalmente puede traducirse en el griego, participa de la nueva creación. No solo que Él es una nueva criatura, Él participa de la nueva creación. O sea, Cristo trajo todo un cosmos. Y dice que esta nueva creación debe ser santa porque Él es santo. Hermanos, es verdad, la creación fue manchada por el pecado, pero si tú has sido recreado, déjame preguntarte, ¿estás buscando la santidad? ¿Y qué es la santidad? Es una disposición interna que produce una manifestación externa. La santidad es una inclinación a lo bueno, a lo puro. Hermano, ¿participas de esa santidad? Yo sé, no participamos naturalmente de la santidad con la que Dios creó la creación, pero ahora participamos de una santidad que en Cristo hemos sido renovados. Y esta santidad implica una inclinación a lo bueno, a lo puro y a lo justo. ¿Participas de esa santidad? ¿Participas de lo que Dios considera bueno, santo y justo? ¿Estamos creciendo en santidad? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de todo tipo de fornicación. Me temo, hermanos, que el concepto de legalismo en nuestros días nos esté apartando de perseguir la santidad. Porque hoy en día cualquiera que persigue la santidad se le llama legalista. Pero no hemos de pensar, no hemos de equivocarnos. Legalista es uno que añade a la ley de Dios. Santo es uno que persigue con intensidad hasta la muerte el agradar a Dios. Uno santo es como José. Uno que siendo atrapado por las manos de una perversa mujer, huía. Hermanos, olvidé el nombre del animalito este que da su vida por ser blanco. Armiño. Casi como Arminio, pero con la ñ. Armiño. ¿Armiño? ¿Sí? ¿Armiño o Armiño? Armiño. ¿Han escuchado de este animalito? ¿Quién ha escuchado de este animalito y quién no? ¿Quién sí? Bueno, tápense los oídos para que no vuelvan a escuchar la historia. Este animalito es uno que se dice que tiene un pelaje tan blanco que aún da su vida si se le mancha. Prefiere, en pocas palabras, prefiere morir a tener su pelaje sucio. Hermanos, es Thomas Watson que creo que trae a la luz este concepto. Ese debe ser el cristiano. Amados hermanos, debemos amar la santidad de la creación de Dios, pero estando en la nueva creación debemos buscarla aún más.
Debemos buscar la santidad porque Él se complace, porque Dios tiende hacia lo bueno. Dios tiende hacia lo bueno. Dios ama lo bueno. Hermano, ¿perteneces a la nueva creación? Porque si no buscas la santidad, no perteneces a la nueva creación. Además, la santidad de Dios no solo se revela en su creación y en su recreación, se manifiesta también a través de su ley. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 7, versículo 12. Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley de Dios, la ley moral de Dios, revela la santidad de Dios. ¿Cuál es el resumen de la ley moral de Dios? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos resumen la ley moral de Dios. Ahora, eso no quiere decir que la santidad de Dios es solamente los 10 mandamientos. Es más amplia, pero al menos ahí se resume. Esa santidad, esa regla, esa ley, esos 10 mandamientos revelan lo que Dios ama y lo que Dios aborrece. Hermanos, ¿qué ama Dios sobre todas las cosas? Así mismo. ¿Cómo empieza el primer mandamiento? Eso es santidad. ¿Pueden ver? Santidad es imitar el carácter de Dios. ¿Qué ama Dios sobre todas las cosas? Así. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amemos a Dios. Esa es la santidad. Baxter llamó a la ley de Dios la regla de santidad. Esta expresa correctamente lo que desagrada y agrada a Dios. Dice Herman Babbing respecto a la ley: cuando se ponen delante de la faz de Dios y se examinan en el espejo de la santa ley, toda su presunción se colapsa, toda la autoconfianza se funde y solo queda lugar para la oración. No entres a juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Y su único consuelo es: en ti hay perdón, para que seas reverenciado. La ley de Dios es el espejo claro, es la luz de Dios que manifiesta nuestras tinieblas. No hay hombre que se pueda parar ante la ley de Dios sin que ésta le vaya a mostrar toda su suciedad. Por eso cuando el hombre se para verdaderamente a la ley, por eso a los que no están en Cristo siempre recomendamos: contempla la ley. Porque es solo cuando veas tu suciedad, tus harapos, cuando veas que estás sucio y manchado de pecado, es que podrás decir: en ti hay perdón. Eso es lo que puede hacer al flexible inflexible. Que contemple la ley para que entonces busque el perdón de Dios, pase lo que pase. Para que entonces pueda avanzar a la puerta estrecha, pase lo que pase. No importa que hubiese 10 pantanos, Él perseveraría como lo hace peregrino. Hermanos, esto es de mucha instrucción. Saber que la ley de Dios nos revela su santidad es de mucha instrucción. Porque eso nos hace entender, hermanos, que ser santo es obedecer su ley. ¿Saben? En nuestros días hay mucha confusión sobre lo que es ser santo. Algunos piensan que ser santo es vestirse solamente de cierta forma, usar cierto tipo de aditamentos, hablar de cierta forma. ¿Cuántas veces me he topado con algunos que piensan que hasta por sentarte de cierta forma revelas más santidad o menos? ¿Sí? Si tú eres de los orgullosos que se cruzan la pierna cuando se sientan y como que te acuestas un poquito, si tú eres de esos, eres de los orgullosos no santos. Pero si eres de los que se sientan muy rectamente y como con las piernas y un poco así agachado con la cabeza y casi con las manos así, eres muy santo. Hermanos, no estoy bromeando. En verdad, esto ha salido aún con conversación de personas que han salido de entre nosotros, que han reducido la santidad a una cierta forma de hablar, a una cierta forma de sentarse. Pero ¿qué es la santidad? La santidad es guardar la ley de Dios. Santidad es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Claro, como hemos dicho, la santidad es una inclinación interna que se manifiesta externamente.
No estoy diciendo que la santidad no se refleja en cómo nos vestimos. Claro que sí. Claro que sí. ¿En cómo hablamos? Claro que sí. Uno no puede seguir usando un lenguaje pecaminoso cuando está hablando. Claro, la santidad afecta nuestra realidad externa. Pero ser santo no implica solamente adaptarse a lo externo, sino a los mandamientos de Dios. Ayer en el evangelismo, siempre pasan cosas interesantes en el evangelismo. Creo que cada que voy tengo una historia que contar o algo así. Pero ayer en el evangelismo nos topamos con una persona que creo que a la luz de las Escrituras debe ser considerada necia. Y este hombre se cree muy santo. ¿Por qué se cree santo? Bueno, porque él se la pasa evangelizando todo el día en las calles, no trabaja y no pide dinero para hacer su ministerio. Y yo estaba parado con los hermanos ayer y de repente me habla, hey, Bustamante, y yo dije, es este hombre, no me acordaba de él. Fui por un café, el Cáliz Reformado, y comprando el café me acordé, dije, ya sé quién es, este hombre fue a nuestra iglesia, hacía estas cosas muy extrañas y demás. Y ya cuando regresé fui al punto por el cual se terminó yendo con nosotros. Y él decía ser muy santo porque él no pide y dice, no, es que esas iglesias que piden dinero. Y yo le dije, sí, yo estoy de acuerdo, ni siquiera creemos en el diezmo. No, pero no se debe pedir en lo absoluto ni un peso. Le dije, entonces el apóstol Pablo, y empecé a hablar con él, ¿no? El punto es este. Él es santo porque a su entendimiento, un hombre muy santo es uno que no pide dinero y prácticamente vive por fe. Pero un hombre santo, hermanos, no es uno que establece sus propias leyes. Yo le pregunté inmediatamente, ¿y cuál es la iglesia a la que usted se somete para hacer el ministerio que hace? No me someto a iglesia. Eso es santo. Eso es santidad. Obedecer los mandamientos de Dios. Le dice a usted que imite a sus pastores. No sus ideas que tiene en contra del dinero, que tiene en contra de esas cosas. Claro, aborrezca a los pastores que hacen mal, pero usted debe pertenecer a una iglesia. No es que no hay pastores, no es que no hay iglesias en nuestros días. Hermanos, ese es el problema cuando la ley de Dios deja de ser nuestro estándar. Convertimos cualquier otra cosa en el estándar de santidad. Meditemos los mandamientos de Dios, meditemos la ley de Dios, contemplemos las ordenanzas del Nuevo Testamento. Eso es ser santo. El hombre que se somete a la ley de Dios en todos los aspectos, aun aquellos que les pueden ser más molestos, se somete. El hombre santo es el que sigue las instrucciones de los apóstoles, del Señor Jesucristo. ¿Quieres ver a un hombre santo? Medita en el sermón del monte. Medita en el sermón del monte y ahí se revela la santidad. Hermanos, esto nos libera de las cargas y preceptos de los hombres. Esto nos libera como iglesia muchísimo. Porque en la iglesia no vamos a predicar las opiniones y preferencias de los hombres. Vamos a predicar la palabra y eso es ser santo. Y por otro lado nos dirige. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a encontrar la forma en la que Él quiere que yo camine. Y hermanos, no creo que no hay aspecto de nuestra vida que no tiene o un mandamiento directo o un mandamiento por implicación aquí. ¿Quieres saber cómo caminar en tu día a día? ¿Quieres saber cómo ser una mujer santa, una madre santa, un hijo santo, un padre santo, un trabajador santo, un miembro santo de la iglesia? ¿Qué es santidad sino agradarle a Dios? ¿Quieres saber cómo? Todo está aquí. Hermanos, en las Santas Escrituras se revela su santidad. Busquémosla, atesorémosla. ¿Cómo adorar a Dios? Está aquí. Está aquí. La gran razón por la que la gente viene y adora a Dios
en una forma ligera, es porque se ha olvidado que Dios ya habló y ya dijo cómo se le adore. ¿En qué otra forma podemos contemplar la santidad de Dios? En la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. La vida de nuestro Señor Jesucristo nos muestra la santidad que Dios ama. Nadie lo pudo acusar de pecado. ¿Pueden ver la santidad en un aspecto negativo? O sea, no pecó. Ni un mal pensamiento, ni una mala actitud. Hermanos, cuando profundizamos sobre lo que significa que Cristo no pecó, uno se empieza a maravillar. Escuchen esto. Ni un mal pensamiento, ni una mala actitud, ni un enojo pecaminoso. ¿Se enojó Jesús? Sí, pero hay enojo santo y hay enojo pecaminoso. Ni un enojo pecaminoso, ninguna ofensa con sus labios, ninguna mala actitud con su cuerpo. En todo se guardó santo, puro y sin mancha. Y por eso tal sacerdote, amados hermanos, nos conviene, porque Él es uno que no tuvo que presentar sacrificio por sí, porque Él era santo. Pero no solo a través de su vida vemos la santidad de Dios, a través de sus dichos. Porque Él mandó, sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sed vosotros santos como vuestro Padre Celestial es también santo. En el Sermón del Monte, Él expuso no solo lo que Dios desea del hombre. ¿Saben qué expuso en el Sermón del Monte nuestro Señor? Su propia vida. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Él expuso a través de sus palabras la voluntad de Dios. Hermanos, recientemente podemos estar meditando en Mateo, los que han empezado a leer su Biblia desde Mateo y Génesis. Meditemos esa santa revelación de Dios en Cristo. Ok. En la cruz, la santidad de Dios se reveló como en ningún otro lugar. ¿Quieres aprender que Dios es santo? Contempla la obra de creación. ¿Quieres saber que Dios es santo? Contempla la obra de recreación. ¿Quieres saber que Dios es santo? Contempla su ley, todos sus mandamientos, no solo los 10, contémplalos todos. Medita el Salmo 119 y ve cómo dice, cuán puros son tus mandamientos, cuán santas son tus ordenanzas. Pero ¿quieres saber que Dios es santo? Ve la vida de Cristo, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. ¿Quieres saber que Dios es santo? Contempla sus dichos, cuán puros estos son. Y si no los consideras puros, arrepiéntete porque son puros, porque de Dios no puede salir mal. Pero ¿quieres ver verdaderamente que Dios es santo? Contempla la cruz. Porque en la cruz Dios demostró que Él odia tanto el pecado que no recibiría a ninguno en su presencia si toda culpa ha sido quitada. Ante Él nadie, no importa que sea una pequeña mancha, no importa que sea un pequeño, como dicen ahí, un pequeño pecadillo, no importa que parezca muy diminuto, Dios es tan santo que ningún hombre entrará en su presencia cuyo pecado no haya sido lavado en la cruz. Dios es tan santo que para admitir a los pecadores castigó a su propio Hijo por ellos. Hay algo en la teología que se llama la voluntad necesaria de Dios. Lo hablamos eso hace tiempo en los atributos de Dios. Y la voluntad de Dios es necesaria y es libre. La voluntad libre es lo que Dios pudo crear o pudo no crear. Pero hermanos, cuando Dios tenía que salvar a los pecadores, no. Ok,
debemos entender esto sobre la cruz. Cuando Dios quiso salvar a los pecadores, no tenía que hacerlo, pero cuando lo quiso, la muerte de Cristo se hizo ipso facto, al instante necesaria. No había otra forma, no había otro método. Dios no tenía que salvar a los pecadores, pero una vez determina que los salva, en ese momento la muerte de su Hijo se vuelve necesaria. No había otra forma. Así que Dios, para recibir a los pecadores, determinó castigar a su propio Hijo, si es que nos admitiría en su presencia. ¿Y qué tan santo es Dios? No solo lo vemos porque Cristo murió, sino lo vemos por lo que Cristo nos regaló. Porque como vimos en la lección de catecúmenos el día de hoy, Cristo no solo nos libra de culpa, nos da una justicia por la cual podemos acercarnos a Él, por la cual nos podemos acercar a Dios. No podemos acercarnos sin vestiduras. Hermanos, esta es la vida cristiana. No es que nos ha quitado la culpa y ahora nosotros nos tejemos nuestras propias ropas. Serían como las hojas de higuera de Adán y Eva, defectuosas. Jesucristo nos quita la culpa y Él nos da sus vestiduras santas. Hermanos, no solo nos borró la cuenta para que ahora nosotros nos esforcemos. Si nos esforzamos, nuestra justicia no sirve para nada. Él nos quita tanto la culpa como nos da sus vestiduras. Tan santo es Dios que no nos admitiría con unas distintas. Ok, ¿qué meditación tenemos de esto? Pecador, contempla la condición tan miserable en la que estás. Si Dios ama lo santo y aborrece el pecado, y si tú no te has arrepentido, Él te aborrece a ti. Los malos no estarán delante de sus ojos. Yo sé, nosotros no hay bueno, pero el cristiano es uno que es justo por la justicia de Cristo. No por nosotros, por la justicia que Él nos da, por las vestiduras que Él nos pone, por la justicia imputada, oh pecador. Es muy grave que Dios es santo. Si Dios no fuera santo, no tendrías nada que temer, pero es muy santo y te vomitará de su boca. Te echará de su presencia. El malo no habitará delante de sus ojos. Hermanos, amemos la santidad y propongámonos buscar más de la santidad de Dios. Porque es este atributo, hermanos, que los cristianos, que los santos pueden amar tanto. ¿Saben? Los pecadores pueden amar el poder de Dios. Los no cristianos pueden amar la misericordia de Dios. Los no cristianos pueden buscar y amar la sabiduría de Dios. Los griegos buscaban sabiduría, ¿sí? Pero solo los cristianos pueden amar su santidad. Solo los cristianos pueden amar su santidad. Escuchen lo que dice Jonathan Edwards. Ellos le tienen mayor repugnancia porque es omnisciente y sabe todas las cosas porque su omnisciencia es santa omnisciencia. Pecador, no solo es un problema que Dios es omnisciente, el problema es que Él es santo omnisciente. No se agradan de que Él sea omnipotente y pueda hacer todo lo que le place porque en su omnipotencia es santa. Así que su omnipotencia estará en contra de lo que no es santo. Incluso son enemigos de su misericordia porque en su misericordia es santa. No les gusta su inmutabilidad porque nunca será diferente a lo que ya es infinitamente santo. Así que entonces el pecador que está sin arrepentimiento y fe no ama ningún atributo.
Porque la misericordia que Dios muestra es santa en Cristo, ¿sí? Eso es lo que no quiere escuchar el mundo del día de hoy. No quieren escuchar que si Dios te va a perdonar, tiene que ser a través de su Hijo, porque Él es tan santo que no te puede recibir en tus obras sucias, en tus trapos sucios. Aún tus obras más justas están manchadas de pecado, hermanos. Veamos que ni siquiera nuestras buenas obras son recibidas por ser buenas obras en nosotros. Nuestras buenas obras son recibidas, para los que estuvieron nuevamente en la sesión de catecúmenos, en Cristo. Hermano, ni una obra que tú y yo hemos hecho o haremos es santa. ¿Por qué entonces Dios recibe nuestras buenas obras? Por Cristo. En Cristo. Hermano, en el momento que le añadimos a esa buena obra orgullo, o como dirían algunos, orgullito, en el momento que le atribuimos en el corazón envidia, celos, en el momento en que le atribuimos imperfección y no lo hicimos con todo el corazón y devoción, se cae. No hay obra justa en nosotros. Aún entendamos esto, amados hermanos. La única razón por la cual una buena obra puede ser recibida por el Padre y le agrada es porque Cristo las ofrece. Ni nuestras lágrimas son santas. Oh, hermanos, esto quita el legalismo y nuestro orgullo del corazón. Quien se sienta hacer algo realmente no es nada, porque en ese momento ya está lleno del pecado del orgullo. Hermanos, ¿pueden ver cuán aborrecible es entonces la salvación por obras? La salvación por obras disminuye la santidad de Dios de tal manera que puede aceptar lo que es imperfecto. No, amados hermanos, Dios es santísimo. No se puede complacer en nada que sea imperfecto. Yo creo que las obras serán recompensadas, pero solo porque son entregadas y santificadas en Cristo. Por eso, cuando hagas una buena obra, di: siervo inútil soy. Lo que debía hacer hice y ni siquiera lo hice bien. Oh, hermanos, esto es vivir delante de un Dios santo. Reconocer nuestra debilidad. Hermanos, reconocer que somos polvo. Hermanos, ¿no era Isaías el santo profeta de Israel? Y cuando se presentó ante Dios, no dijo: ay de mí, que soy hombre de labios impuros. Por eso el que se cree muy santo y que ya lo ha alcanzado, no está sino ciego de Dios y ciego de sí mismo. Ciego de Dios porque no puede ver cuán santo es Él, y ciego de sí mismo porque no puede ver cuán pecaminoso es. El orgullo en la vida cristiana y el sentido de haberlo alcanzado ya es contrario al cristianismo. Son opuestos. Porque cristiano por definición comprende que Dios es santísimo. Hermanos, busquemos entonces perseguir este atributo. Los incrédulos no les gusta. Es el atributo que no quieren. Pero hermano, si tú estás en Cristo, puedes amar la santidad de Dios. Si tú no estás en Cristo, no la puedes amar. Imagínate presentarte ante el Dios Santo, te desbaratas. Pero nosotros podemos amar la santidad de Dios y esperarla. ¿Por qué? Porque no nos presentamos a Él directo, sino en las manos de un mediador. Y por eso podemos estar ante su presencia. Busquemos crecer en nuestro entendimiento de la santidad, para que podamos ver más nuestro pecado, para que podamos humillarnos más. Hermanos, esto producirá una actitud correcta en la vida cristiana. Humillación, humildad, debilidad. Eso es la vida cristiana. Sí han leído las bienaventuranzas, ¿verdad, amados hermanos? Bienaventurados los que lloran. ¿Y por qué lloran los bienaventurados? ¿Por qué les llama a estos felices, sumamente felices? Beatos, la palabra, beatos. O sea, felices, felices. Los que lloran. ¿Cómo? Los que pueden llorar por su pecado. Bienaventurados los que lloran, porque de ellos, ¿cómo dice Mateo?
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Hermanos, ser pobres en espíritu es saber que no hay nada en nosotros, que todo depende de Él, porque porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es. De los que se saben nada, de los que se saben miserables, de los que se saben inútiles, de los que comprenden la majestad de Dios y dicen, no soy nada, soy polvo, soy gusano, ¡ay de mí! De ellos es el reino de los cielos. Ese es el cristianismo. Hermano, busca la santidad de Dios en cada rincón de tu corazón. ¿Saben? Hay pecados que podemos cometer que no todos se pueden enterar. ¿Sí? Hay pecados externos graves que nos podemos intentar guardar. Pero hay pecados que podemos cometer sin que nadie se entere. Puede haber un pecado de la mente. Puede haber un pecado de corazón, lujuria, odio, amargura, envidia. Lo que un escritor contemporáneo llama pecados respetables. Recomiendo ese libro y creo que está en español y otro comercial. Perdón. Y lo tenemos en la librería seguramente. Alejémonos de esos pecados respetables, hermanos. La codicia, el amor al dinero. Esos pecados que nadie se da cuenta, hermanos. Esta es la motivación para santificar todo el vaso. Esta es la motivación para santificar todo nuestro corazón. Hermano, esta es la motivación para santificar tu hogar, hermano. Sí, tú sabes que mañana no va a ir el hermano a tocarte justo cuando estabas haciendo algo quizá no lo más excelente. Pero esta es la motivación. Que el Señor se complazca que tu casa está limpia, que tu corazón está limpio. Hermanos, esto nos puede mover a ser santos. Saber que Dios lo ve todo y que Él ama la santidad en lo privado. Hermanos, que el Señor ponga en nosotros una contemplación mayor de su santidad y un deseo por imitar la santidad de Dios. Porque eso dice el apóstol. Dice el apóstol Pedro, sed santos, porque yo, Jehová, soy santo. Que el Señor nos despierte a esta preciosa doctrina y esta joya de los atributos de Dios.